Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y es un placer que nos acompañes esta mañana de domingo aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. El día de hoy vamos a ir a recorrer una parte del centro histórico que yo creo que a muchos les parece entrañable. Se trata de el barrio universitario. A mí me gusta el fin de la universidad, con el fin, con el pam, que viva siempre Pumas de universidad. Sí, allá en el centro histórico de la ciudad se ubica un barrio universitario. Para la gente que estudió por allá hasta 1954, seguramente se acuerdan de las instituciones, de las celebraciones, de los cines, de los cafés, de las cantinas, de las bibliotecas y de todo lo que integraba este magnífico barrio. Y vamos a empezar platicando primero de la historia de la Universidad Nacional de México. Bueno, la universidad surge hacia 1551 aquí en la Nueva España y se establece como la Real y Pontificia Universidad de México. Se realiza a petición del virrey, que empieza a ver la necesidad de crear a profesionistas. Claro que para esa época hacer una universidad no era tan fácil. Se requería de la aprobación del Papa, además de la aprobación del rey. Y más adelante pues ya llega la bula como tal para poder crear la Real y Pontificia Universidad de México. En esta institución se daban diferentes materias como teología, gramática, retórica, derecho civil, entre otras. Y dicen que a la primera clase asistieron cerca de 100 alumnos, allá en el año de 1553. Después se iban a crear nuevas escuelas y colegios como el de San Ildefonso, el de San Pedro y San Pablo, los cuales estaban bajo la orden de los jesuitas. Esos colegios daban el grado que se parecía o era equivalente al de la Universidad Pontificia, y en esos establecimientos se formaban a todas aquellas personas que trabajaban en el cabildo, en las universidades, que daban cátedras y a otros profesionistas. Así va evolucionando la universidad y se crean instituciones también como la Academia de San Carlos o la Escuela de Jurisprudencia. Después, hacia 1910, ya se crea un proyecto nuevo, el de la Universidad Nacional de México, y esa Universidad Nacional de México va a ser la que conocemos actualmente como la UNAM. Goya. El origen de la Goya es por demás pintoresco. Se cuenta que en la primera mitad de los años 40 llegó a la preparatoria un escuálido muchachito llamado Luis Rodríguez, quien al paso del tiempo se convertiría en el más dinámico porrista y quien por su extrema delgadeza fue apodado Palillo. Palillo se las ingeniaba para negociar con los encargados de los cines aledaños a la preparatoria el acceso de algunos estudiantes que preferían este entretenimiento a las cátedras escolares. Los cines en cuestión eran el Río, el Venus y el más cercano a la preparatoria, el Goya. Y entonces, cuando los muchachos buscaban irse de pinta al cine, gritaban ¡Goya! Fue así que surgió la porra universitaria que hoy en día coreamos todos los universitarios, que dice esta tiene mucha historia detrás
y se integra por todos estos lugares y toda la memoria, y también inclusive hasta por libros y bibliotecas de las que vamos a hablar más adelante. Para la gente que estudió allá en el centro histórico, nos han contado que pues todo estaba así lleno de gente, de muchos estudiantes, sobre todo de aquellos que llegaban de provincia y que se quedaban aquí a vivir. Claro, tenían pocos recursos. Entre los estudiantes contemporáneos que todavía les tocó una parte del centro, se encuentra el escultor Sebastián, también Jacobo Zabludovsky, además de Teodoro González de León. Ricardo Legorreta también nos cuenta mucho de esta zona del centro, de la calle de Moneda, de todo lo que había, de las fiestas, de esas novatadas que les hacían tremendas a los que estudiaban arquitectura. Y nos va contando de cómo fue su experiencia al estudiar ahí en la Academia de San Carlos, que ya daba otro tipo de clases. Entonces hay que hablar de muchos edificios que integran este barrio, como la Biblioteca Nacional, que se ubicaba allá en República de Uruguay e Isabel la Católica, de la Escuela de Economía, que estaba ya en la calle de República de Cuba, de la Escuela de Medicina en República de Brasil, de la Escuela de Jurisprudencia, que se ubicaba en San Ildefonso. También hay otros espacios que son poco visitados, otros, eso sí, que también están en el imaginario de todos, como la Escuela de Ingenieros, el actual, y que toda la gente lo conoce como el Palacio de Minería, entre otros tantos. Entonces, vamos a empezar nuestro recorrido el día de hoy en una esquina que es emblemática para todos los universitarios, la esquina de Moneda y Seminario. Ahí, en esa esquina, se ubica un edificio que se conoce como el primer edificio de la Real Universidad. Es un edificio pequeñito, de hecho, generalmente cuando me quedo de ver con la gente ahí, se pierden. ¿No lo ven? Es que no voltean, todos voltean al Palacio Nacional, ¿no? Este grandísimo edificio. Y del lado izquierdo, sí, ahí en la esquina de Moneda está una pequeña esquinita, toda pintada de color naranja y con unos pequeños toldos de color azul y los escudos de la universidad. Ese espacio fue el primer edificio de la Real Universidad. En realidad eran unas casas que le pertenecían a Juan Guerrero, quien se las renta a esta primera universidad para dar clases. Ahí se empiezan a dar clases, pocos alumnos en ese momento. Y lo más interesante, y hay mucha gente que sí lo ubica este edificio, porque estaba la cantina El Nivel. En voz de José Sánchez, encargado de la cantina El Nivel. Bueno, el nivel en 1667 Enrico Martínez colocó el primer nivel en las calles de Moneda y Seminario, que antes eran las calles de las escuelas. Aquí se colocó el primer nivel porque cuando llovía mucho en la Ciudad de México, los exlagos de Texcoco, Zumpango, Chalco, Tacuba, Azcapotzalco subían mucho de nivel del agua. Entonces aquí en esta esquina, Enrico Martínez medía la altitud de las aguas de la Ciudad de México, por eso lleva como nombre la cantina El Nivel, por haber existido el primer nivel en la Ciudad de México. Bueno, aquí se fundó en 1855, como cuando estaba como presidente Santana. Entonces se colocó la cantina porque antes habían tendejones que se vendían pues todo tipo de víveres, vino, cobijas, sillas para montar, arroz, trigo y todo eso. Entonces hicieron que en el mismo local habían privados para tomarse la copa. Entonces dijeron no, exclusivamente haya un sitio para los bebedores. ¿Y cuál fue? Una cantina. Y así se estableció por primera vez aquí en la Ciudad de México la cantina El Nivel. La mayoría de todos los presidentes han venido aquí. Aquí han venido también presidentes como Castro Ruz, han venido muchos artistas, ha firmado una novela, Senda de Gloria, se firmó parte de la novela aquí en la cantina. Y han venido bastantes personalidades como pintores, diplomáticos, gobernadores, presidentes. Bueno, me gustaría que mucha gente viniera a esta cantina, puesto que no nada más es una cantina. Tenemos pinturas de la Academia San Carlos, entonces aparte de ser cantina es cultura. Vengan un día a visitarla, vengan a ver lo que es la historia, que se van a remontar a 200 años anteriores. Sí,
en la base de ese edificio se encontraba la cantina El Nivel. Para los que la visitaron y me han contado, en alguna ocasión me tocó visitarla también, tenía la licencia número 0001 y así decían los mandiles de los meseros, decían Cantina El Nivel con la licencia 0001 ahí bordadito en su mandil. Y este lugar era un punto de reunión para los intelectuales, para los estudiantes, para la gente que vivía inclusive en el centro. Hay que tener en cuenta que mucha gente que vivía ahí en el centro pues venía a estudiar, vivía en cuartos redondos muy pequeñitos en donde realmente solo dormían, así que todas sus actividades tenían que hacerlas al exterior. Y las cantinas eran un buen lugar para reunirte, no eran espacios para ponerte borrachito, no, eran lugares para convivir, para platicar, para conocer gente, para poder conversar. Inclusive hay gente que ya conocía esta cantina y dicen, es que yo nunca vi gente así que se cayera de borracho. No, eran lugares para socializar. Inclusive dicen por ahí que a don Porfirio Díaz nada más atravesaba la calle de Moneda y llegaba ya a la cantina del Nivel, se tomaba una copita y ya regresaba otra vez a Palacio Nacional, porque sus reuniones fuertes las tenía ya en el Jockey Club. Entonces este espacio, que fue la cantina número 1, pues funcionó muy bien hasta que empezó a tener muchos problemas con la UNAM. Y empezó a tener problemas porque decían, ¿cómo puede ser que una cantina en el edificio, en un edificio tan emblemático, en un lugar que realmente marca el inicio de la primera universidad, de la universidad más antigua de América continental, no puede ser, como que una cantina? Al final pudo más realmente el peso de la UNAM y cerraron la cantina. Así que para los que no les tocó visitarla, pues ya quedará ya en la memoria y en la historia de la gente. Pero ¿por qué se llamaba El Nivel? Sí, a veces uno decía, bueno, pero ¿el nivel de qué? Al frente de la cantina El Nivel existía una gran escultura que se llamaba El Nivel, y en esta se indicaba en la base el nivel de los lagos que rodeaban la Ciudad de México. Todos los días alguien marcaba ahí el nivel que tenían los lagos que rodeaban la Ciudad de México. Se hacía a diario. En la parte alta tiene una escultura dedicada a la Ciudad de México. Y esta escultura tiene una corona hermosa en la que parece un conjunto de acueductos. Ahí los tiene sobre su cabeza, la está coronando. Entonces, esta escultura que se llamaba El Nivel, por eso, porque marcaba el nivel de los lagos, estuvo ahí en contraesquina de la famosa cantina y marcaba el kilómetro cero. Sí, ese kilómetro cero desde donde inicia todo el kilometraje para el interior de la República Mexicana, hasta que la remueven. Pero cuando regresemos te voy a decir a dónde la trasladan. Estás escuchando Ciudad Viva en Radio 1000 y yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva en Radio 1000 y estábamos hablando de este monumento llamado El Nivel, de esta escultura bellísima que se encontraba ya en la esquina de Seminario y Moneda, en sí, en la actual Plaza Seminario. En 1925 deciden removerla y la remueven y la trasladan a la Plaza del Empedradillo. Esta plaza, pues, ¿dónde estará? La Plaza del Empedradillo está a un costado de la Catedral Metropolitana, frente al Nacional Monte de Piedad. Allá se ubica esta Plaza del Empedradillo y se llamaba así porque fue la primer plaza que tenía pues empedrado y ya estaba más o menos en forma para poder pasar por ella. Allá ubicaron a esta famosa escultura del Nivel y allá fue a dar y ni una placa le pusieron. Y la desmontaron piedra por piedra. Tan mal quedó cuando la volvieron a unir que hasta los nombres de los lagos están mal. Y también los niveles, en lugar de estar de forma vertical, están horizontales. Así que perdió todo el sentido la escultura. Eso sí, le da origen al kilómetro cero, aunque también ya se perdió el sentido. Y de kilómetro cero les recomiendo una revista muy buena que sale ahí en el centro histórico y que la pueden encontrar en todos los museos y se llama así, Kilómetro Cero, indicando
que estás en el kilómetro cero de todo el país, en donde surge todos los movimientos. A partir de ahí, después saliendo de esta cantina, te vas a encontrar la Plaza del Seminario. Eso sí, como que está ahora, no se puede ver nada, está toda cubierta, toda cubierta, porque hay un nuevo proyecto en el que la están remozando completa para que pueda dar acceso a la calle de República de Argentina. Para los que conocemos allá por el centro, por Templo Mayor, que hemos caminado en algunas ocasiones, yo me acuerdo que hace como 15 años todavía podías pasar de la Plaza de Seminario a Justo Sierra por una calle frente a Templo Mayor. Pero cuando se hacen las nuevas obras y tienen nuevos descubrimientos arqueológicos, la cierran y ya no hay forma de cruzar. Por eso, ahora, con este nuevo proyecto, se piensa volver a abrir este paso hacia Justo Sierra. Y todavía hay fotografías del siglo pasado en donde en esta calle de Seminario pasaban autos. Esta calle del Seminario se llamaba así la plaza porque a un costado de la Catedral Metropolitana existía un seminario. Y también te invito a que descubras un espacio que se llama ahí, a un costado del primer edificio de la universidad. En Seminario está un lugar que se llama Fundación Herdes. Fundación Herdes tiene una biblioteca increíble de cocina mexicana, pero además tiene un museo de la cocina mexicana. Así que si andas por ahí visitando el barrio universitario, date una vueltecita, entra, conoce los elementos de la cocina mexicana. Y si lo que te encanta a ti es cocinar y demás, pues visita su biblioteca, que es especializada. Y ahora sí vamos a regresar y a hablar y continuar sobre este barrio universitario. Y vamos caminando hacia la calle de Moneda y entramos al Licenciado Primo Verdad. En el número 2 del Licenciado Primo Verdad se ubica una iglesia que se llama Santa Teresa la Antigua. Santa Teresa la Antigua es increíble, es una iglesia que data del siglo XVIII y su cúpula es maravillosa. De hecho, la cúpula que fue realizada por Lorenzo de la Hidalga. Lorenzo de la Hidalga fue arquitecto español activo en México. De sus obras por avatares del destino poco queda. Cuando joven, ingresó a la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en donde obtiene el título de arquitecto. Pasó un breve tiempo en París, en donde aprendió de las ideas del estilo neoclásico que imperaba en la época. Circunstancias familiares le llevaron en el año 1838 a México, en donde contrajo matrimonio con una mujer de importante familia, lo cual le permitió entrar en el círculo social e intelectual de la Ciudad de México, en la cual radicó. De la Hidalga supo adaptarse a las circunstancias que imperaron en México a mediados del siglo XIX, ya que trabajó tanto para Santa Ana como para Maximiliano. Durante el tiempo que trabajó para Su Alteza Serenísima y por encargo del mismo, llevó a cabo la construcción del Gran Teatro Nacional, el mercado de la Plaza del Volador y el proyecto del Monumento a los Héroes de la Independencia de México, que sería ubicado en la entonces Plaza Mayor de la ciudad. Si bien la obra de la Hidalga se considera dentro del neoclásico tardío y academizante, fue controvertida en su época debido a que buscaba la funcionalidad y aprovechamiento máximo del espacio al que se concebía una obra. Introdujo a México varias de las técnicas y estilos usados en Europa. Fue la cúpula más grande del centro histórico durante el siglo XIX. Sufrió algunos problemitas, es una belleza, el espacio se utiliza actualmente como exteresa arte actual y presenta arte alternativo con medios electrónicos. Pero este templo de Santa Teresa la Antigua comparte el terreno con un lugar que se llama Palacio de la Autonomía. En voz de Denise Córdoba, historiadora de arte. Palacio de la Autonomía originalmente era parte de lo que se llama el Templo Mayor. Tú sabes que el Templo Mayor no solamente era el templo dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc,
¿no? Sino el Templo Mayor era un gran espacio al centro de la ciudad de Tenochtitlan, donde estaban enclavados más de 70 templos, ¿no? Y a ese gran recinto también se le ha llamado el Templo Mayor. Bien, junto al Templo Mayor de Huitzilopochtli Tlaloc, que lo tenemos aquí a la salida, ¿no? en lo que conocemos como los vestigios del Templo Mayor, había una muralla, se llamaba Coatepantli. El Coatepantli era el muro de serpientes, y esa muralla rodeaba precisamente el Templo Mayor dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Bien, esa muralla estaba donde hoy está el Palacio de la Autonomía, o sea, tiene vestigios prehispánicos muy importantes. Y más adelante, Hernán Cortés donó este lugar que de alguna manera se había adjudicado él a quien fue el primer representante de la Casa de Moneda en México. Se llamaba Luis de Rivera, y este personaje, Luis de Rivera, construyó su casa en este lugar. Más adelante, sobre todo a fines del siglo XVI, se construyó el primer convento de monjas teresianas, y después, ya a fines del siglo XIX, se construye este palacio, este edificio, que va a ser donado por Porfirio Díaz en 1910 a la Universidad Nacional de México. Una vez que fue donado a la Universidad Nacional de México, en 1929 fue firmada aquí la autonomía universitaria, e incluso existen algunas fotografías donde podemos ver a quienes firmaron la autonomía universitaria en el balcón principal del edificio, que mira precisamente al Templo Mayor. Y hablando del barrio universitario y de toda esta vida que surge ya con la Universidad Nacional de México, pues la Universidad Nacional de México, que recibía este nombre en 1910 y que es proyecto de Justo Sierra, se crea y necesita utilizar algunas instalaciones, así que le ceden este espacio. Y aquí, en donde ahora está el Palacio de la Autonomía, se encontraba la rectoría. Sí, el edificio es bellísimo, de verdad, es de la época de Porfirio Díaz. Él hizo todo el edificio porque ahí establece la Escuela Nacional para Profesores y parece un palacio. Si alguna vez has tenido la oportunidad de verlo, sales del Templo Mayor. Cuando tú terminas tu recorrido por Templo Mayor, la salida es sobre Licenciado Primo, ¿verdad? Y ahí en la esquina exactamente del Museo del Templo Mayor está este magnífico Palacio de la Autonomía. Y la gente, cuando lo vemos, decimos, ¡guau! ¡Qué bonito! Para las fotografías en un día soleado salen increíbles, pero muchas personas no entran porque piensan que es iniciativa privada y le pertenece a la UNAM. Además, tiene al interior dos museos, el Museo de la Autonomía y el Museo de Odontología. Te platico que en este lugar se estableció primero la Escuela para Profesores. Después se convierte en el edificio de rectoría en 1910. Y después los estudiantes estuvieron pugnando por lograr la autonomía de la universidad. Entonces, cuando se consigue la autonomía en 1929, los estudiantes están aquí en este edificio y hay fotografías en donde desde el hermoso balcón están todos los estudiantes. Casi tú ves puros varones. De hecho, dicen que hacia 1929 el 70% de la población de estudiantil, en el caso de la universidad, eran hombres. Y se ven muchos hombres ahí vestidos, así ataviados a la moda de esa época, todos de traje y con corbata.
Así es como iban a estudiar, todos elegantes y con sombrero, y todos están lanzando al aire su sombrero ahí en el balcón del Palacio de la Autonomía, celebrando este momento, el momento en el que la Universidad Nacional de México se convierte en Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. A partir de ahí, ese edificio se conoce también como Palacio de la Autonomía, después Palacio de Odontología, y actualmente es sede de una escuela de idiomas. Pero para la gente que estudió ahí odontología, le va a parecer increíble, porque tú puedes entrar a un gabinete en donde observas diferentes instrumentos. Lo increíble es que los instrumentos de odontología no han cambiado mucho con los actuales que utilizan los dentistas. Realmente se ven muy parecidos. Y es que en México también, ya desde mucho tiempo, desde antes de que llegaran los españoles, ya se hacían incisiones en los dientes. Entonces, realmente este museo es una forma y muestra mucho de esta evolución. Inclusive se ven incrustaciones de piedras de jade o de obsidiana ahí en los dientes. Es bellísimo ese espacio creado para el Palacio de Autonomía y el Museo de Odontología. Tiene otra exposición temporal, pasas ahí, muy pequeñita, en la que se ven videos, fotografías y todo lo que tiene que ver con este movimiento que da origen a la autonomía de la universidad. Tienes que visitarlo porque además hay una sala que a mí me encanta. Es una sala en la que se integran la etapa desde la época virreinal. Entras, imagínate tú un cuarto en el que entras y en el piso hay cristal y en la parte baja ves la época virreinal y después todo el salón está decorado a la forma del porfiriato. Es bellísimo, tienes que conocerlo, tiene ventanas arqueológicas también y la entrada es libre. Claro, ahora tiene algunas exposiciones que dedica a los jóvenes. Por ejemplo, ha estado algunas de monstruos, de hombres lobo, de tiburones y demás, pero bueno, es un buen inicio para conocer parte de estos edificios que integran el patrimonio universitario. Y vamos a salir de esa calle de Licenciado Primo, ¿verdad? Y vamos otra vez a caminar hacia la calle de Moneda para conocer otros de los edificios que también forman parte de esta universidad y hablar de toda esta vida que había, de las librerías de la calle de Donceles, allá en la calle de Donceles, en donde estaban las librerías de viejo, que eran visitadas obviamente por todos estos estudiantes que en ocasiones no tenían recursos para poder comprar libros nuevos. Hay una entrevista que le hicieron a el escultor Sebastián en la revista de Centro Guía para Caminantes, que está dedicada a el patrimonio universitario. Enrique Carvajal. Si hay algún escultor al que le apasionan las matemáticas, ese es Enrique Carvajal, conocido por el sobrenombre de Sebastián. Nacido en Chihuahua en 1947, sus esculturas combinan figuras abstractas y geométricas. Una escultura genial de Sebastián es El Caballito. Está ubicado en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. La geometría de esta escultura emerge del octaedro, compuesto de 8 triángulos equiláteros y generando una armonía sublime. Como él dice, su obra representa a su país, México, pero su lenguaje artístico y el matemático y geométrico es universal. Se distingue claramente de otros escultores por las formas geométricas de sus obras. Ha expuesto su obra en todo el mundo y sus esculturas monumentales urbanas están en ciudades como México, Cancún, Montreal, Tokio, Buenos Aires, entre otras. La dificultad de mover estructuras de toneladas de metal, coordinar sus movimientos y todo lo necesario para producir obras de tanto tamaño hacen de Sebastián un escultor con una inteligencia especial, una creatividad extraordinaria y, en resumen, un genio. Y él platica que cuando él estudió en la Academia de San Carlos, pues no tenía recursos, así que cada que su mamá le mandaba dinero, los utilizaba para comprar parte de una enciclopedia que él quería juntar. De esto te voy a platicar cuando regresemos y qué es lo que hacía con esa enciclopedia, cómo la guardaba y qué fue al final de ella y cómo era su vida dentro de la Academia de San Carlos. Pero esto lo vamos a hablar en cuanto regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez de Visita Jazz México y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva.
Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. Y si tú quieres conocer algunas de las fotografías del Palacio de la Autonomía o del momento en el que todavía existía la famosa cantina El Nivel o de la escultura del Nivel, pues síguenos en Facebook en Visitas Guiadas México. Ahí voy a poner unas imágenes bien interesantes de ese México de ayer, ¿no? Del México de 1954. Y estábamos hablando de que cerca de este barrio universitario, pues tenían que existir las librerías. Sí, esas librerías que dieran acceso a los jóvenes, pues a libros a precios económicos. Y Sebastián, el escultor Sebastián, nos habla, les comentaba, de que él pues no tenía muchos recursos, así que iba ahorrando poco a poco para conseguir una enciclopedia del arte mexicano. Y entonces, cuando ya lograba tenerla toda, pues tampoco tenía dónde dejarla, así que la andaba cargando por toda la escuela. Después conseguía quien se la guardara y había ocasiones en las que se tenía que quedar a dormir allá en la Academia de San Carlos y se escondía del velador. Entonces ya que pasaba el velador, él subía al segundo nivel, Sebastián, y prendía la luz. Dice él, yo era el fantasma de San Carlos. Entonces el velador, muy asustado, ya no quería subir al segundo nivel porque él apagaba todo y se supone que no había nadie dentro de la academia. Allá en la academia existía, además, antes de que fuera Academia de San Carlos, en ese espacio se ubicó un hospital que se llamó el Hospital del Amor de Dios. El Hospital del Amor de Dios lo funda Fray Juan de Zumárraga. Juan de Zumárraga, religioso franciscano vizcaíno, primer obispo de la diócesis de la Ciudad de México desde 1528 y segundo de la Nueva España después de Fray Julián Garcés, consagrado el 27 de abril de 1537 y nombrado arzobispo en 1547. Fue fundador de la Real y Pontificia Universidad de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma de México. Y le llama así porque se dedicaba a atender a los enfermos de sífilis. Y decía que por amor de Dios, solo se podía atender a estos enfermos porque nadie los quería atender. Nadie. Y ahí ese hospital funciona hasta que en 1781 se trasladan los estudiantes de lo que fue la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos para ocupar el espacio y crear su nuevo edificio. Tú vas a ubicar el edificio muy fácil. Vas caminando sobre la calle de Moneda y lo que va a resaltar es un gran edificio rojo del lado derecho. Y ese gran edificio rojo está decorado como con pequeños tabiques. A ese tipo de diseño se le llama neorrenacentista, se llama almohadillado. Yo digo, son como muchas almohaditas acomodadas ahí en la fachada. La fachada es de Javier Cavallari. Javier Cavallari hace el proyecto y cuando tú entras está el gran patio. Un gran patio hermoso en el que destacan las esculturas en yeso, que son reproducciones que trajo don Manuel Tolsá. La Academia de San Carlos va a romper realmente con toda la tradición que tenían originalmente los artistas novohispanos. Cuando hablan de barroco y llenar todo y no dejar ni un espacio limpio y los 9 tipos de barroco que se dan aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, de pronto llega un nuevo movimiento en el que se trata ya de ver ahora sí hacia la persona, hacia los seres humanos, empezar otra vez a lo básico, regresar a los clásicos y surge entonces el neoclásico. Por eso, cuando llega a la academia rompe con todo eso. Eso sí, como que todavía eran muy clásicos, muy barrocos, muy barrocos ellos. Y se crea la academia, traen a muchos maestros de gran tradición y sobre todo gente que había estudiado en Europa. Estos maestros empiezan a dar clases aquí como Pelegrín Clavé, por ejemplo. Él vino a dar clases, Manuel Vilar, quien yo les comentaba también, don Manuel Tolsá, y otros que van a empezar a preparar ahora sí a gente que se dedique a la escultura, a la pintura y a la arquitectura. Y ahí ya se crea el antecedente de la Escuela de Bellas Artes, de la Facultad de Arquitectura también. Por eso, cuando Sebastián nos platica de esta Academia de San Carlos y todo lo que veía, y además de las fiestas, decía que había unos grandes desfiles y que a él todavía le tocó
convivir con el Hotentote. El Hotentote es un artista que además, hacía pintura, hizo también un mural allá para la Hostería de Santo Domingo, y el Hotentote estudiaba en la Academia de San Carlos, pero también trabajaba, y él hacía toda la decoración de las actividades artísticas que tenía la academia. Entonces a él le tocaron los desfiles, las fiestas, todavía el usar traje, ¿no? Y esa escuela con traje. Y contaba Sebastián, regresando a lo de su enciclopedia, que finalmente después de que logró reunir su enciclopedia, cada vez que se quedaba sin dinero vendía 2 tomos y después los recuperaba, y vendía 2 tomos y los recuperaba, y es uno de los bienes que más quiere, ¿no? Él, a recordar pues cómo era su vida dentro de esta escuela, dentro de una escuela en la que se daba acceso a la educación a toda la gente que quería estudiar, a toda la gente que quería estudiar. Después hay otros testimonios también de Ricardo Legorreta, que nos platica de la escuela, y cuando estudió arquitectura aquí todavía le tocó a él. Por eso yo creo que cuando le toca rehabilitar San Ildefonso le pareció así estar en casa. Realmente el edificio quedó magnífico, por eso él sí admiraba el centro, por eso Ricardo Legorreta decía, no hay que destruir, hay que rehabilitar, reutilizar y volver a darle función a los espacios. Y él, que creó tanto la Plaza Juárez allá, al rehabilitar también Corpus Christi. También hay otro arquitecto, Teodoro González de León. Teodoro González de León, arquitecto mexicano contemporáneo, uno de los que muestra mayor talento a la hora de valorar la fuerza y la sobriedad de la tradición mexicana dentro de una línea de expresión cercana al brutalismo. Nació en la Ciudad de México. Becado en Francia, trabajó en el taller de Le Corbusier, residió en la unidad de habitación de Marsella y fue el encargado del edificio de manufacturas de Saint-Dié. Sus obras, muchas realizadas en colaboración con Abraham Sabludowski, son numerosas y diversas. Edificios públicos, museos, centros cívicos, plazas, jardines, residencias. En sus construcciones, piezas sencillas pero potentes, se encuentra una sabia combinación entre el lenguaje moderno y los patrones clásicos, como orden, medida y proporción, que genera volúmenes sobrios y de gran economía de líneas. Entre sus obras más representativas merecen citarse la Embajada de México en Brasilia, el edificio Infonavit, el Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo, entre otros. Teodoro González de León estudió también aquí en el centro, todavía le tocó la Academia de San Carlos, y hablar de todo esto, las fiestas, todas las cantinas, y que al frente estaba también un lugar que se llamaba El Taquito, y decían que era muy económico comer allá en El Taquito para los estudiantes. Además, si ellos asistían al teatro, también un día de la semana era la entrada libre. Así que era realmente un mundo muy distinto del centro histórico del barrio universitario. Pero allá, en la Academia de San Carlos, hacia 1954, se crea la Ciudad Universitaria. La Ciudad Universitaria, esa que todos conocemos allá en el sur de la ciudad, iba a estar originalmente en Polanco. Entonces, ¿te imaginas Ciudad Universitaria en Polanco? Bueno, el proyecto no se hace, se hace allá en el sur, y todas las facultades salen de aquí y se van los estudiantes para allá, se van para allá, y los edificios se quedan abandonados, y la Academia de San Carlos pues no fue la excepción. Ahora en este espacio tú vas a poder tomar pues cursos, talleres, educación continua, estudios de posgrado, y el último miércoles de cada mes hacen una visita guiada nocturna en la que te llevan a conocer los espacios de esta magnífica academia. Pues vamos a salir de este lugar y vamos a caminar todavía a otro espacio magnífico, uno de mis lugares preferidos en el centro histórico. Este lugar es la Biblioteca Nacional. Sí, cuando hablamos del centro histórico también hay que hablar de bibliotecas, y hay una gran cantidad de bibliotecas. Muchas de ellas ya desaparecieron, otras todavía continúan en funcionamiento, pero la Biblioteca Nacional, que se ubica ya en República de Uruguay, era magnífica. Era magnífica. El proyecto, bueno, primero hay que hablar de qué había en este espacio. Porque es curioso, cuando la visitaba la gente, ahora ya está cerrada. La cerraron hace cerca de 15 años, ya no te dejan entrar, pero el edificio es impresionante.
El edificio, decían, abarcaba cerca de 11 solares porque originalmente fue el convento de San Agustín. En el convento de San Agustín, los agustinos que llegan a la Nueva España en 1533, les asigna el gobierno virreinal este espacio allá en República de Uruguay para establecer su convento, su templo, su claustro, su huerta y todo lo que requerían para poder empezar a evangelizar. Allá se establecen los agustinos, que tenían, a Fray Payo Enríquez de Rivera como uno de sus principales apoyos. Él también era agustino. Así que juntaron una gran cantidad de dinero, establecen su templo, que era magnífico, y hasta el mismo rey se preguntaba si los muros eran de plata. Todo esto estuvo perfecto. También fue protagonista de un gran problema ahí con el virrey y con los vecinos, porque quería quedarse con la actual calle de República del Salvador. Pues decían, si ya tenemos todas las manzanas alrededor, ¿por qué no cerrar la callecita al fin que nadie la usa? Ay, no, eso llegó a manos del rey, le pidieron opinión y él dice, no, definitivamente el paso tiene que quedar. Hacia 1861, este espacio se tiene que cerrar con las leyes de reforma y queda vacío este magnífico templo junto con su claustro. Y entonces surge la idea de crear una biblioteca nacional. Pero de esto vamos a hablar cuando regresemos. Estás en Ciudad Viva, en Radio 1000, y yo soy Sandra Rodríguez, de Visita Guiadas México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Y estamos de regreso aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. Te invito a que nos sigas en nuestra página de Facebook, Visitas Guiadas México, para que conozcas todos estos espacios secretos de la universidad, del barrio universitario, los lugares que eran comunes y otros a los que ya no se tiene acceso. Estábamos hablando de la Biblioteca Nacional. Y sí, allá, en lo que fue el templo y todo el convento de San Agustín, se estableció esta biblioteca. La biblioteca, el proyecto surge hacia 1834, cuando ya se pensaba en la necesidad de contar con una gran biblioteca en la Ciudad de México, porque no existía. Ese proyecto pues quedó ahí en el olvido hasta que se logra consolidar 50 años después. Pero ¿y qué libros iban a utilizar? Lo más interesante aquí es que serían los conventos, los templos, los seminarios, los colegios que dependían de la Iglesia Católica los que van a abastecer a esta biblioteca de la universidad. Y aquí me voy a permitir nada más darte una pequeña cifra de cuántos libros sacaron de cada uno de estos conventos. Por ejemplo, del convento de Santo Domingo llegaron 6,500 libros para la Biblioteca Nacional. Del Colegio de la Profesa, 5,000 libros. Del Convento de la Merced, 3,000. Del Colegio Jesuita de San Pablo, 1,700. Del Convento de San Agustín, 6,700 libros. Del Convento del Carmen, el que está allá en San Ángel, llegaron 18,000 libros. Y también del Convento de San Francisco, otros 17,000. ¿Te imaginas? La mayor cantidad de los libros con los que se inicia la Biblioteca Nacional tienen como origen los conventos, aunque la universidad quería separarse por completo de la Iglesia Católica. Además de estos libros que tenían como origen los conventos, también se iban a agregar libros y donaciones de bibliotecas particulares y también una gran hemeroteca. La Biblioteca Nacional de allá de República de Uruguay estaba hermosa. Tú llegabas a esta biblioteca, pero como originalmente fue un templo, un convento de San Agustín, tuvieron que quitarle un poco ese carácter sagrado y le tumbaron sus torres campanarios. En la parte de afuera, en lo que fue la reja, quitaron todos los remates y pusieron bustos de todos aquellos personajes positivistas. Y además eliminaron muchos letreros de la iglesia. Cuando entrabas,
veías una increíble planta de cruz latina y duela, y además muchas esculturas de diferentes pensadores, ¿no? Y era increíble el lugar, era maravilloso. Lamentablemente, toda la colección se traslada a Ciudad Universitaria y el edificio queda pues muy abandonado. Ojalá y que ahora están trabajando en un nuevo proyecto cultural, pues lo retomen e inviten a la gente a que conozcan el espacio. Allá también es célebre, en esa esquina, una escultura que nos mandaron de Alexander von Humboldt. Sí, aquel que muchas personas dicen que acuñó la frase de la ciudad de los palacios, aunque no se debe a él. Sí, allá, en la esquina de esa Biblioteca Nacional, se encuentra su escultura. Y él es quien hace un tratado sobre todos los recursos que existían en la Nueva España. Y vamos a caminar y continuar visitando otros lugares de este magnífico barrio universitario en los que se desarrollaba la vida de los estudiantes, y llegaremos a un espacio que es muy famoso para la gente que estudió en la Prepa 1. Sí, ¿se acuerdan de la Prepa 1? Ahora es un museo, es el antiguo Colegio de San Ildefonso, en las redes sociales se conoce como AXI. Entonces, el antiguo Colegio de San Ildefonso fue un colegio jesuita, es magnífico. La construcción abarca casi toda la manzana y originalmente la puerta se ubicaba del lado de la calle de San Ildefonso. Nos recibía un alto relieve en el que se plasmaba a San Ildefonso recibiendo la casulla de la Virgen María. San Ildefonso, prelado español, discípulo de San Isidro de Sevilla, sucedió a su tío San Eugenio en la sede episcopal de Toledo. Tomó parte en los concilios celebrados en esta ciudad y escribió un libro en defensa de la virginidad de María. Según una tradición, la Virgen se le apareció y le hizo entrega de una casulla. Así se llama la imagen, la imposición de la casulla a San Ildefonso. San Ildefonso fue un promotor de la Virgen María, él siempre defendió su causa, por eso dicen que cuando estaba dando misa en alguna ocasión, la Virgen María desciende ahí en el altar y le impone una casulla bellísima. Por eso está dedicado este colegio a San Ildefonso. Entras, originalmente el colegio estaba a cargo de los jesuitas y ahí había cerca de 300 estudiantes cuando los expulsan a los jesuitas en 1767. A partir de ese momento, la institución se vuelve pues casi independiente, depende ya no tanto de la Iglesia Católica, sino del virrey en ese momento, y empiezan a dar clases, pues la gente que había estudiado y otros catedráticos empiezan a dar clases en el espacio, y será hasta 1867 con Benito Juárez cuando se convierte en la Escuela Nacional Preparatoria. Después justo cierra la retoma como la escuela preparatoria, como la Prepa 1, y ahí mucha gente estudió, y mucha gente que todavía está muy joven, que tienen como 50 años ahora, estudió ahí y la visitaron y recorrieron sus pasillos y la disfrutaron y conocieron la magia de sentir un espacio tan enorme para estudiar. Aquí, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, surge el movimiento muralista. Muralismo mexicano es uno de los géneros artísticos más distintivos de América Latina. Tiene su origen en la Revolución Mexicana de 1910, paralelamente al movimiento de transformación en México. Sin embargo, no es hasta 1921 cuando inicia formalmente el movimiento muralista mexicano, año en que José Vasconcelos, uno de los principales intelectuales mexicanos, asumió funciones como secretario de Educación Pública bajo el gobierno del presidente Álvaro Obregón, quien comisionó a distintos artistas a pintar una serie de murales en las paredes de la Secretaría Nacional y la Escuela Nacional Preparatoria. A partir de ese momento, la Escuela Muralista Mexicana comienza a adquirir prestigio internacional, no solo por ser una corriente artística, sino por ser un movimiento social y político de resistencia e identidad, con imágenes a través de la diversidad de sus componentes estilísticos que retratan temas como la revolución, la lucha de las clases y al hombre indígena. Entre sus miembros destacan David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera y Rufino Tamayo.
Por eso tú cuando visitas el colegio tienes que decidir qué quieres ver. Si quieres ver la exposición temporal, si quieres ver la exposición permanente, si quieres ver solamente los murales, no te da tiempo para hacer más cosas. Y sí, imagínate a los estudiantes con estos muros llenos de murales. Es el lugar increíble para llegar a estudiar y convivir. Además, ubicado en el corazón de la ciudad y muy cerca de todas las librerías, bueno, ya era su día. Además, muchos nos cuentan que no gastabas mucho dinero porque era muy económico el transporte, así es que todos los alimentos y todo lo que necesitabas estaba ahí muy cerca. Y ahí, en el antiguo colegio de San Ildefonso, que contaba originalmente con la zona barroca, la anterior, la de los jesuitas, también se crea un nuevo espacio ya más moderno en el que se va a establecer pues el anfiteatro Simón Bolívar, que te invito a que lo visites. Todos los domingos hay conciertos y la entrada es libre. Entonces llegas, tienes que entrar por Justo Sierra, por la calle de Justo Sierra, y ahí visitar primero el anfiteatro. El anfiteatro Simón Bolívar es realmente el punto de partida de Diego Rivera para el muralismo, porque ahí hay un mural bellísimo que se llama La Creación, y La Creación refleja la primer parte de la forma de plasmar de Diego Rivera murales. Inclusive cuando lo ves, no te parece tan familiar. Si tú visitas Palacio Nacional y ves los murales de Diego Rivera, dices, ay, como que no se parecen, como que las mujeres están muy grandes, como que las manos están desproporcionadas, como que todavía no le agarraba ahí bien el ritmo al muralismo. Pero ahí, precisamente en el anfiteatro Simón Bolívar, van a hacer el muralismo mexicano de Diego Rivera. Y hay mucho más que ver ahí en San Ildefonso, tiene muchas exposiciones temporales. A mí me gusta este lugar porque realmente se ve el alma de los universitarios. Es una institución cultural desde 1994, es reciente relativamente, y se presentan exposiciones que tienen que ver con la universidad, como gabinetes enormes de todas las colecciones con las que cuenta la UNAM, o también obra de los mismos egresados. Hubo una exposición de Ricardo Legorreta, que estudió ahí en la universidad, de todas sus obras, tanto nacionales como internacionales. Así que vale la pena visitar este lugar, el antiguo colegio de San Ildefonso, el corazón del barrio universitario. Decían, hay gente que dice por ahí, es que la UNAM debe desaparecer la preparatoria, pero la preparatoria le dio origen a la universidad, entonces van de la mano. Inclusive antes, cuando la gente estudiaba en San Carlos, solo les pedían que hicieran la secundaria y ya entraban a San Carlos, así era antes. Ahora ya llevan un proceso diferente. Y cuando salimos de este espacio de San Ildefonso, vamos a dirigirnos todavía a otra escuela que se ubica bien cerquita. Es más, es cruzando la calle, y es la Escuela de Jurisprudencia. La Escuela de Jurisprudencia ocupa el espacio del convento de Santa Catalina de Siena, fundada por Porfirio Díaz. Y con esto terminamos nuestro recorrido por el barrio universitario. Yo espero que te haya gustado y que nos acompañes el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana aquí en Ciudad Viva en Radio Mil. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.